¿Qué tal, amigas? Bienvenidas a Mujeres en Desafío. Es una mañana hermosa. Bueno, acá es todavía por la mañana, allá donde nos escuchan. No tenemos idea en qué hora están, pero bienvenidas. Hoy tenemos como invitados a personas muy queridas y sobre todo personas que el Señor está usando en gran manera, no solamente acá en esta parte del sur de California, pero tienen fronteras abiertas a través del mundo. Estaremos hablando sobre algo que va a ser de mucho interés, sobre todo para las familias. Así que les invitamos a que continúen hasta el final de esta entrevista. Esto es Mujeres en Desafío. Este espacio es dedicado a la mujer, a la familia, desde la perspectiva de Proverbios 14:1 que dice, la mujer sabia edifica su casa, dando honor, por supuesto, al varón como cabeza del hogar. El Señor nos ha creado hombre, mujer, con diferente personalidad, con diferentes características, con diferentes roles, pero en igualdad de dignidad. Así que les damos la más cordial bienvenida a cada una de ustedes y por supuesto a nuestros amados invitados, que ellos son el reverendo y reconocido Rudy Paniagua y su amada esposa, la doctora Tania Paniagua. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por tenernos esta mañana con usted. Para nosotros es un gran privilegio poder compartir con usted. Y después de leer su libro, vi que tenemos mucho en común y nuestros corazones para seguir adelante y que sí se puede. Cuando vienen los obstáculos, no son oportunidades de poder seguir adelante y entonces me identifiqué mucho con usted. Entonces, Oh, gracias por el privilegio y por el regalo del libro y por dejarnos estar aquí con usted esta mañana. qué lindo, muchas Sí, gracias. Qué bueno que lo leyeron. Y sobre todo el regalo a ustedes. Gracias por el regalo de tenerlos a ustedes el día de hoy. Rudy, muy buenos días. sí, buenos días Gladys, buenos días a todos, gracias por tenernos aquí y tener una conversación de lo que le importa a Dios también, que es la familia, que es la mujer y que es el hombre, porque ahí es donde empieza todo con el primer pacto que él hizo con Adán y Eva y es un tema que deberíamos de conversar más y más porque es mucha, expande mucha teología, también conocimiento de lo que hoy en día están atravesando a través de la pandemia, familias, esposos, matrimonios, hijos, que es una incertidumbre que estamos viviendo, pero me alegra que estás teniendo estos tipos de conversaciones para que nos ayuden a mantenernos firmes en nuestra fe y también pues, escuchando lo que Dios está diciendo. Así es, Rudy. Realmente la familia es la base de la sociedad en el propósito de Dios. Y la familia está siendo Amén. atacada. Una pena. Pero vamos a ver quiénes son Rudy y Tania. Reverendo, Sí, bueno, yo re, empiezo. empieza. Reverendo Rudy Paniagua y la doctora Tania son ministros ordenados de las Asambleas de Dios y fundadores de Breath of Life Foundation, una organización que ayuda a las personas heridas a sanar el corazón, la mente, el cuerpo, el espíritu. También equipan a otros a hacer lo mismo. A través de Breath of Life, ellos ofrecen consejería cristiana y profesional, coaching, mentoría y charlas acá en los Estados Unidos, en Canadá, Alemania, México, Colombia, Honduras y Corea. Ellos tienen ya, se los ve tan jovencitos, pero tienen 17 años de estar casados, tienen 4 increíbles hijos, una hermosa nuera y el gozo de ser abuelos. Yo también ya soy abuelita. Son abuelitos de 2 nietecitos, una niña de 3 años y un bebé de 4 meses. Yo soy abuelita de dos varoncitos que ya están en edad escolar, orando por ellos, por supuesto.
Realmente me gozo mucho el saber que tienen ustedes ya una amplia trayectoria en el ministerio. Pero me gustaría al principio que nos comentaran un poquito, porque realmente vivimos tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de desafíos. La pandemia ha sido un golpe que nos ha sorprendido a todos, ¿verdad? ¿Cómo ustedes pasaron en este tiempo? ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia en ustedes como matrimonio, como familia? Sí, Gladys, como toda familia que fue pedido que nos quedáramos en casa y que trabajáramos de casa y que los niños estudiaran de casa, para nosotros algo que el Señor me enseñó a mí, que teníamos que tener la mentalidad que iba a ser lo mismo que estábamos haciendo antes, pero se iba a ver diferente. Y nosotros nunca aceptamos en mi familia lo que se decía la nueva normalidad. Nosotros nos levantábamos los domingos a la misma hora como si íbamos a ir a la iglesia, nos vestíamos como si íbamos a ir a la iglesia, nos sentábamos con la Biblia en mano, con el café, como si estuviéramos en la iglesia local. Se iba a ver diferente, pero iba a ser igual. Entonces, algo que nos ayudó fue eso, que no cambiamos y no aceptamos la nueva normalidad, pero seguimos haciendo lo que ya veníamos haciendo, solo que se me iba a ver diferente. Y creo que eso ha sido una gran fundación para los niños, como para nuestro matrimonio. Aunque los restaurantes estaban cerrados, Tania y yo salimos de citas a caminar, íbamos al parque, íbamos a hacer cosas, otra vez manteniendo lo que ya estábamos haciendo, pero obviamente se iba a ver diferente. Algo que también nos ayudó es que hacer ejercicio. En ese tiempo que empezó a cerrar el país y el mundo, estaba preparándome para hacer un triatlón. Entonces, eso me ayudó a bajar el estrés, el no preocuparme, el no controlar lo que no se podía controlar, y eso me ayudó a enfocarme hacia adentro. Y para nosotros, la verdad, yo sé que muchas familias han sufrido pérdida de trabajo, pérdida de familia, pero Dios a través de todo eso nos ha cuidado y nos hemos mantenido fiel en eso. Tania, Hermoso. no sé si quieres agregar. Sí, creo que Sí, esa mentalidad cultivó en un ambiente para el crecimiento. Los hijos, porque tenemos 4 hijos, pero los 2 pequeños de 15 y 14 años, usaron ese tiempo para desarrollar y explorar y desarrollar nuevos talentos. El de 15 años empezó a educarse en cómo cocinar y se volvió un gran chef, que para el 24 de diciembre nos hizo langosta con filet mignon a sus abuelos. Entonces, sí, ay, disculpe. Entonces, eso fue algo bien lindo de su parte, que él quiso hacer algo. Ese ambiente cultivó como que hay algo más que solamente levantarme, estudiar y acostarme a dormir. Y la niña empezó a hacer muchos postres. Empezaron ellos también de cómo trabajar juntos para crear videos de alabanza. Empezaron a desarrollar sus talentos así musicalmente. Entonces vimos eso en ellos, y yo personalmente usé este tiempo para terminar mi doctorado. Anteriormente estábamos viajando mucho y estaba haciendo el doctorado, pero yo necesitaba una pausa, y sentí que Dios me dio esa pausa para terminar, y creo que ese ambiente nos ayudó para yo también terminar y terminar ya por fin la última parte del tesis y defenderla. Entonces, agarramos lo que el mundo se veía como algo bien malo, lo aprovechamos como una bendición de Dios para seguir en el ministerio y en el propósito de Dios para nuestra vida. definitivamente creo que la pandemia ha sido un impacto con muchas cosas que ha causado dolor, pero al mismo tiempo
nos ha enseñado muchas lecciones y además la oportunidad de aprovechar bien el tiempo. Yo creo que los hábitos que se desarrollan, eso ayuda a que no se pierda la disciplina en tiempos de desafíos. Yo creo que eso han aplicado ustedes, además que el Señor nos dio la oportunidad de, en esos tiempos de desafíos, de retos, de no saber y ahora qué hago, a desarrollar creatividad, ¿verdad? Sí. A desarrollar creatividad y como ustedes dicen, vieron inclusive en sus hijos hacer cosas que antes no lo hacían. Ujú, Realmente yo creo que hay que enfocar también en las cosas positivas de ujú. todo esto que hemos venido atravesando y que todavía estamos en ese, con ese, digo, signo de interrogación grande, ¿no? ¿Y Ujú. qué va a ser Así es. mañana? Pero yo creo que realmente nuestra confianza está en el Señor. Amén. Cuando yo los escuché compartir hace poquito, me gustó muchísimo esa dinámica con la que ustedes comparten o ministran. Algo que me llamó especialmente la atención fueron, bueno, dos cosas. Primero, que ustedes son plantadores de iglesias. Ujú. Realmente cuando escuché la cantidad de iglesias que ustedes plantaron, yo quedé, wow, son tan jóvenes, se los ve tan jóvenes, pero tan activos en la obra del Señor. Realmente los felicito por eso y seguramente que ha quedado afectado o truncado un poquito con esto de la pandemia. Pero lo otro que también llamó mi especial atención es que ustedes son consejeros a los pastores. O sea, Ujú. ustedes tienen la consejería pastoral, ese ministerio tan hermoso que no siempre todos lo tienen. Y yo quisiera que traigamos un poquito como tema de conversación precisamente esta segunda parte que me gustó muchísimo Ujú. acerca de la consejería pastoral. Y de hecho, quizá podemos empezar, porque también leía en su perfil que ustedes son fundadores de Bread of Life. Ujú. Quizá podrían informarnos, introducirnos con esto, qué es Bread of Life, o sea, la fundación, cómo trabaja, cuál es la visión y cuáles son sus alcances. Siempre en esa dinámica que tienen ustedes. Yo realmente los admiro cómo manejan. Hay una comunicación tan fluida entre ustedes. Eso es algo, algo importante cuando se está ministrando, ¿no? Y sobre Sí. todo cuando ustedes hacen sus transiciones, lo hacen de una manera que como que traen a la audiencia a esa atención y cumplen el objetivo de inspirar, de motivar. Realmente que me gusta muchísimo. Mm. Sí. Hablemos un poquito acerca de Breath of Life. Sí, déjame empezar, Gladys, que yo los últimos 9 años he estado trabajando con plantación de iglesias y los últimos 5 años estaba supervisando 120 iglesias desde San Diego hasta la ciudad de Fresno, hasta la frontera de Arizona, iglesias hispanas con asambleas de Dios. Con ese viajar, algo que el Señor puso en mi corazón, porque yo ya era, antes había sido pastor de un campus del Instituto Bíblico y vi a muchos hijos de pastores que estaban con dolor y decepcionados de la familia pastoral, de que cómo la iglesia había robado a sus papás y sus pastores y todo. Entonces, yo ahí en ese momento dije, yo no quiero que mis hijos lleguen a sentir lo mismo y me propuse a preparar la oficina pastoral para hacer que sea un modelo a otros pastores que en ese tiempo no sabía yo que iba a estar trabajando con plantación de iglesias ni con pastores, pero empezó en mi familia primero con esa responsabilidad. Y entonces, estando yo en el seminario de Fuller, Tania me leía los papeles y me ayudaba y dice, la maestría es fácil, es solo escribir. Y entonces ella empezó su maestría también para consejería pastoral. En ese momento que empezamos a viajar, vimos mucho la necesidad en la familia pastoral y también nos ayudó a tener mucha influencia con los pastores porque sabían que no solo estábamos ahí para ayudarles y servirles,
pero que también Tania venía preparada con una educación de consejería que era psicología, teología y nuestro testimonio. Y eso entonces abre puertas a lo que Dios empieza a hacer con Tania, con Breath of Life Foundation. Oh, Sí. qué hermoso. Sí. Entonces, Y cuando yo empecé mi maestría, en ese tiempo nosotros estábamos plantando una iglesia, nosotros dos éramos los pastores de esa iglesia, y yo quería ser la mejor consejera pastoral para mi iglesia, para ofrecerles consejería profesional cristiana para ayudarles a las personas en nuestra congregación. Y rápidamente Dios en su misericordia empezó a enviar líderes de diferentes iglesias. Me recuerdo específicamente una pareja que vino con nosotros, que no la conocíamos, y viene y nos dice, estamos pasando problemas de violencia doméstica. El viernes estamos predicando y el sábado nos estamos golpeando. Y yo dije, wow, Señor, y se me quebró el corazón. No rápidamente se me entró como, ay, ¿y por qué estás haciendo eso? Sino que se me quebró el corazón. Y en eso el Espíritu Santo me dijo, a eso te he llamado, a crear un lugar seguro, de confianza, a donde mis pastores, los líderes, los miembros de las congregaciones, no solo de tu pequeña iglesia, pero de mi iglesia, de mi reino, a donde puedan venir a desahogarse y a buscar y encontrar restauración en mí. Y yo dije, Señor, esa es una gran tarea, pero te digo sí, riéndome, le dije, sí, Señor, ok, vamos. Y ese sí se volvió bien rápido y enseguida fue alineado con lo que ya Dios estaba empezando a hacer con mi esposo, y cuando ya los pastores se dieron cuenta que había esto, cualquier asunto bien difícil que estaban pasando ellos en sus iglesias, rápido me los mandaban. Entonces, el Señor nos sacó rápidamente de la plantación de iglesia, dejamos a unos pastores y ya nos dejó como tiempo completo de traer esa consejería y ánimo a los pastores. Y empezamos con una iglesia y rápido empezamos a ver personas de 40 iglesias. Y hoy en día estamos viendo personas de más de 150 iglesias, porque han confiado que saben que estamos completamente alineados a las convicciones bíblicas, a los valores bíblicos, que no nos vamos a ir ni a la izquierda ni a la derecha, no vamos a comprometernos con el pecado. También saben que tenemos un corazón de restauración y que vamos a caminar con personas hacia la esperanza que la encontramos en Jesucristo. Y es un proceso. Y de eso nació Breath of Life, porque yo empecé como la consejera. Estaba teniendo días de 12 horas y una persona que es consejera sabe que eso no es bueno. Rápido te vas a agotar porque son 12 horas, eran 3, 4 días de darle, y no porque yo quería, sino que se me quebraba el corazón, que venían personas de todo este lugar y no teníamos a quién los podía atender. Y ahí el Espíritu Santo me dijo, quiero que te multipliques, quiero que entrenes a más personas, quiero que esto ya se mueva de Tania Paniagua hacia una organización. Y yo dije, ok, le dije sí otra vez al Señor riéndome, porque yo no sabía cómo iba a hacer todo esto. Le dije sí, y a la semana, 2 semanas, estoy predicando, una pastora ora por mí y me da el nombre, Breath of Life. Ella dice, yo no sé, pero tú sabes para qué es este nombre. Dios quiere que te entregue este nombre. Y yo me puse a llorar porque yo sabía que era para la organización que Dios nos estaba dando. Y eso ocurrió en el 2019. Lanzamos Breath of Life en el 2020, antes de la pandemia, y estábamos viendo personas en 2 iglesias, una en el condado de Orange y una en el condado de Los Ángeles. Y de repente pasa la pandemia. Y dije, Señor, ¿será que me equivoqué? Y él dijo, no. Empezó a enviar más consejeras. Y entonces rápidamente de una persona, ahora somos un equipo de 20 personas. Y en el 2020 vimos más de 1,500 sesiones de consejerías a los pastores, a sus esposas, a los hijos, a líderes, a congregantes, personas con cosas bien difíciles que salieron en la pandemia. Pastores que querían tirar la toalla, hijos de pastores que se querían quitar su vida, crisis de identidad de género,
pornografía, adulterio, que se querían divorciar. Vimos de todo. Y Dios empezó a fortalecer nuestro equipo con nuestro equipo de oración, porque sin oración no hacemos nada. Se fue expandiendo, y por eso es que ahora estamos en México, así como usted dijo, en Canadá, en Alemania, en Corea, porque a través de las redes sociales y a través de medio por Zoom pudimos alcanzar más personas. Y eso es nuestra misión, es caminar con personas hacia la esperanza, personas que están pasando. Quizás puede ser algo traumático o algo como que tenemos con mi esposo como coaching del presente al futuro. En consejería yo trabajo desde el pasado al presente, y mi esposo como coach trabaja del presente al futuro. Y eso es lo que hacemos como un equipo, y le damos gloria a Dios por todo lo que él ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo. Amén. Realmente Dios no se equivoca. Él tiene un propósito y un tiempo para todo. Ahora que te escuchaba, el 2020, pues mi libro también salió apenas el 2019 a finales, y cuando de pronto viene la pandemia, digo, oh Señor, ¿cómo? Y ahora me quedé paralizada cuando yo estuve haciendo las presentaciones, y luego me di cuenta realmente, porque todos los problemas sociales que está enfrentando la sociedad en este momento, reflejo en el libro. De la misma manera, a través de Zoom, empecé a alcanzar a muchas personas, inclusive a nivel internacional. Yo creo que Dios tiene un propósito en todo. Ahora, con este trabajo que ustedes tienen y esta experiencia del cambio y los nuevos desafíos, en este tiempo que volvemos, no, en realidad estamos todavía en ese desafío, no es una nueva normalidad, sino simplemente cambios, como decía Rudy. En este proceso de cambios, ¿qué otros nuevos desafíos están enfrentando los pastores o la iglesia en general, en su opinión? Sí, yo creo que ahorita muchos de la congregación se acostumbraron a ver el servicio en la televisión, o empezaron a ver otros canales, otras iglesias, y no han regresado a una comunidad. Mientras las iglesias empiezan a abrir y todo lo que están otra vez reempezando las iglesias, el desafío ha sido de crear esa comunidad otra vez. Ahorita estamos viendo una guerra entre máscaras, no máscaras, vacunas, no vacunas. Entonces todo eso causa que el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, no venga a una unión al 100%, que vemos que todavía las iglesias están al 30% de lleno, de como eran antes de la pandemia. Yo creo que ese ha sido el número uno. El número dos sería obviamente las personas perdiendo su trabajo, no teniendo las finanzas. Entonces eso también baja los diezmos y ofrendas de la iglesia, para que la iglesia pueda seguir ofreciendo los servicios que a través de los diezmos y las ofrendas la iglesia ofrece a la comunidad. Y tercero, creo que también el pastor viendo cómo liderar a través de una cámara, que no están acostumbrados, ¿verdad? Hablarle a una cámara y no recibir el amén, aleluya, buen trabajo, pastor, buena palabra. Y creo que eso también ha traído un nivel de estrés y de preocupación al pastor, al equipo pastoral, porque no tienen esa relación con sus ovejas que les da si está haciendo bien su trabajo o no está haciendo bien su trabajo, porque la congregación siempre nos dice lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Entonces creo que esos serían las tres problemas o situaciones que estamos viendo en la iglesia local ahorita. Wow. En tu opinión, desde tu perspectiva, Tania. Oh, de lo que está pasando, pensé que me iba a preguntar otra. Sí, siento también que en mi opinión es en lo que es la vida matrimonial del pastor y su familia, porque en esta pandemia pues los llevó de ser el pastor en la iglesia, en el púlpito, corriendo con los líderes, a en verdad llevarlos a la casa, al hogar. Y muchos aprovecharon, pero muchos también no sabían qué hacer.
no sabían qué hacer con ese tiempo con sus hijos y con su esposa y tener que ir y explorar de nuevo las razones por las cuales se enamoraron, porque muchos pastores y pastoras dejaron que el ministerio viniera entre esa relación. Y ya cuando el ministerio no estaba por la pandemia, ahora había un vacío y no sabían cómo ir liderando ese vacío. Entonces creo que los llevó a esas conversaciones duras de en verdad saber cómo comunicarse, tener resolución de conflicto, de poder expresar sus emociones, porque muchos sabemos que especialmente el varón le guarda mucho lo que está sintiendo por dentro y entonces que la esposa como la ayuda idónea, como la mujer sabia que edifica su casa, aprender a crear un ambiente donde el esposo se sentía con la libertad de decir, sabes, me siento bien frustrado hoy o estoy enojado hoy y sin ningún juicio, sino como expresando, orar juntos y entonces creo que vimos mucho eso. En el principio, como mucho conflicto y poco a poco enseñándoles, no, están bien, tenemos que encontrar esto, que Dios en verdad es lo que quiere, es el ministerio de su hogar que esté bien, restablecer eso, fortalecerlo para que entonces ahora cuando abra la iglesia de nuevo, no dejen que el ministerio venga entre el esposo y la esposa y los hijos. Ya, realmente un gran desafío para la familia pastoral. Y sobre todo en este tiempo, como decía Rudy, que estamos prácticamente viviendo el tiempo del Internet, estamos tan sumergidos en el Internet, el avance de la tecnología que afecta también en las relaciones interpersonales, en la familia. ¿Y qué pasa si los pastores son guías de familias enteras y cada familia está atravesando por los mismos desafíos? Entonces creo que para la pareja pastoral o para el ministerio pastoral, este también es un gran desafío, ¿no? ¿O en qué manera ven ustedes que el Internet y el avance de la tecnología está afectando en el ministerio pastoral? Amor. Sí, mira, está creando un aislamiento. El aislamiento a una pantalla y no estar en un cuerpo. Lo pongo de esta manera. Yo antes de estar en el ministerio trabajaba en cirugía y mi primer caso que yo hice en cirugía fue una amputación de una pierna debajo de la rodilla. Y en ese momento yo estaba sosteniendo la pierna separado del cuerpo, que esa pierna ahora no tenía flujo de sangre sobre las venas a esa parte de la pierna, entonces ya estaba muerta. Y eso es lo que está pasando con el Internet, las redes sociales hoy en día en la iglesia, que está creando un aislamiento que no le está llegando en comunidad, en grupos de vida, la pasión, la visión, el luchar uno a otro, en tener sanación uno a otro, sino que ese aislamiento nos mantiene separados de todo ese cuerpo de Cristo, que ahí es donde el enemigo viene y nos tienen dudas. Nos pone en dudas, nos mete que no somos suficientes, el temor del virus, el temor de morir, el temor porque no tenemos con nadie más con quien hablar y como no estamos haciendo vida con nadie, no hay nadie que nos mantenga con esa conexión a lo que está haciendo Cristo a través del Espíritu Santo en las iglesias locales. Tremendo, realmente has hecho una descripción bien clara. Eso es lo que está pasando. Otro de los desafíos, pienso que es, mucha gente está deprimida. Después de la pandemia, creo que el índice de salud mental en las personas ha crecido en gran manera. Tania, ¿cómo has venido observando esto? Sí, la depresión y la ansiedad, porque y muchas veces son diferentes cosas, pero muchas veces van mano en mano, porque cuando aumenta el temor, sube la depresión y sube la ansiedad. Entonces, cuando estamos navegando esta pandemia y estamos llenos de temor, rápidamente, aunque no sufras de depresión o ansiedad,
vas a sentir algo, vas a sentir ese temor. Entonces hemos tenido que caminar con muchas personas y aún decirle, apaga la televisión, ya no quiero. La semana pasada tuve a alguien que estaba con COVID, que necesitaba desahogarse, tuvimos la sesión y él estaba, ¿qué tal si muero? Le digo, ok, ¿qué tal si mueres? ¿A dónde vas a ir? Vamos a hablar esto, vamos a hablar de todos estos temores reales que quizás yo no soy Dios para decir que no va a pasar, pero vamos a hablar esto. ¿Qué tal si no mueres? ¿Qué cambiarías en tu vida? Entonces, empezar a tener estas clases de conversaciones y lo primero que le dije a él es, no más televisión, no más internet, lo único que quiero es que te llenes de fe. Quiero que escuches la palabra, que leas la palabra y te llenes del ambiente de alabanzas, porque ahí tu espíritu se fortalece. Como creyentes, nosotros tenemos el poder, la persona del Espíritu Santo, y tenemos el poder para poder sobrevencer la depresión y especialmente la ansiedad. Es algo que tenemos. Hay muchos desórdenes mentales que quizás espiritualmente no se van a poder pelear. Pero la ansiedad es una de que sí, la depresión es una que sí, porque es algo es algo interior que tú puedes levantarte con el Espíritu de Dios para buscar un propósito cada día. Las declaraciones, yo voy a vivir, esté aquí en la tierra o en el cielo, voy a vivir. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que voy a vivir. Levantarme a declarar eso. Yo soy valorosa, ¿por qué? Porque la Biblia me dice que soy valorosa. No me voy a comparar, ¿por qué? Porque Dios dice que soy única. Empezar a declarar. El problema es que el creyente no quiere hacer esa parte. Simplemente quiere orar, que es excelente, pero hay una parte que tenemos que hacer. La fe sin acciones es muerta. Hay que poner y ejercer y declarar las promesas de Dios sobre nuestra vida, porque eso en verdad es lo que nos da la vida. Entonces, durante este tiempo de pandemia, hemos tenido esas conversaciones bien difíciles. ¿A dónde vas a ir después de esta vida? Porque todos vamos a morir, sea con la pandemia o sin la pandemia. ¿A dónde vamos a ir? Entonces nos lleva a lo básico de lo que es un creyente de conocer a Cristo como su Salvador. Y llega a cuestionar esa creencia, esa fe. Entonces hemos navegado eso a través de esa perspectiva y hemos visto que rápidamente las personas han cambiado su perspectiva y han visto eso como una oportunidad de fortalecerse espiritualmente para enfrentar las cosas del mundo. Definitivamente. Creo que esta pandemia ha sido un desafío a nuestra fe. Así como ahorita me venía a la memoria Jesús en la barca con sus discípulos en plena tormenta, él recostado, descansando, y sus discípulos totalmente asustados le reclaman a Jesús, ¿y por qué estás durmiendo? Pero vamos a morir. Yo creo que esta pandemia ha desafiado nuestra fe. Sí. Muchos inclusive han dicho, ¿y por qué si Dios existe permite que pase esta cosa? Es que hubo tanto dolor. Pérdida de seres queridos, el peligro a contagio, todo eso afecta a nuestras emociones. Pero y los cambios que todavía con las que tenemos que ir lidiando. Y a mí me preocupa realmente, sobre todo dentro de la iglesia, y por eso dice que debemos orar por los pastores, ¿verdad? La gran responsabilidad que tiene para con las familias. Otro de los desafíos que se presenta es que los padres están perdiendo cada vez más el control sobre la educación en sus hijos. Yo creo que, por lo menos a mí toca mucho mi corazón. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aunque fuera viejo no se apartará de él. O sea, Dios instruye a los padres a que guíen a sus hijos, los preparen, trabajen en esas bases de principios y verdades. Pero ¿qué está pasando? Que prácticamente están perdiendo su autoridad los padres. Este es un desafío, ¿verdad? Tanto, digamos, en la consejería y así como en el ministerio pastoral. ¿Qué es lo que ustedes podrían decirles? Quizá a los pastores, sobre todo, que están iniciando en el ministerio, porque
muchos han estado empezando recién antes de la pandemia, levantando una iglesia y luego se han visto, ¿y qué hacemos con esto? Otros continúan con ese reto, pero todavía está siendo difícil remar. ¿Qué les dirían ustedes a los pastores que tienen que hacerse cargo de familias enteras y sobre todo en la instrucción de los niños? Sí, excelente, excelente pregunta y algo que debemos de estar hablando más y más. Primero, quiero hacer una diferencia dentro de un pastor de iglesia local y un sacerdote dentro de la iglesia, dentro del hogar de la familia. Yo soy esposo primero, padre segundo y pastor tercero. Yo soy sacerdote de mi hogar mientras pastoreo una iglesia local. Yo me someto a un pastor de la iglesia local, a mi pastor. Yo tengo un pastor que está, pero ese pastor no tiene autoridad dentro de mi hogar porque esa autoridad me la ha dado Dios a mí como cabeza de hogar. ¿Sí me explico? Y eso es bien importante que el hombre llegue a entender, porque muchas veces queremos que la iglesia pastoree a nuestros hijos sin nosotros tener el sacerdocio en nuestro hogar que nos quita la influencia. Y eso es lo que acabas de decir, hermana Gladys, que hemos perdido la autoridad. Hemos perdido la autoridad porque hemos perdido la influencia primero. Nuestros hijos ya no les importa lo que nosotros decimos porque ellos ya nos ven como antiguos y no entendemos su cultura, estamos criticando porque ahora ya no tenemos influencia porque ya no los conocemos, entonces ya no nos van a hacer caso. Y tenemos que ser realistas nosotros, que la manera que nosotros fuimos creados en una cultura que tienes que hacer lo que yo te digo porque yo soy tu papá o yo soy tu mamá, el que manda aquí soy yo, esa generación ya la perdimos después de mi generación. Ahora los milenios, la generación Y y Z, ellos ahora están siendo guiados o liderados por, se le llaman influencers de TikTok, de YouTube, que tiene más influencia que en el hogar. Entonces, tú acabas de usar un versículo que dice que instruye al niño en el camino que debe de ir. Lastimosamente, estadísticamente dice que en el país de Estados Unidos, solo el 11% de cristianos leen su Biblia. Imagínate eso. Entonces, si los estamos instruyendo que nos sigan a nosotros, o el camino debe ser cultural, en mi caso guatemalteco, y lo estoy tratando de crear como si viviéramos en Guatemala en el año 2021, en Estados Unidos, en el condado de Orange, yo ya perdí influencia porque ya no tengo nada que hablar con ellos porque ya perdí toda autoridad. Pero si seguimos ese pasaje de Biblia que tú acabas de mencionar, y yo no estoy leyendo la Biblia, entonces, ¿cómo lo voy a instruir en la manera que él debe de ir o ella debe de ir? Entonces, como padre, yo me propuse que yo voy a guiar a mis hijos como la Biblia dice. No voy a ser guatemalteco, no los voy a criar como hispano, no los voy a criar como inmigrante, porque yo inmigré a este país a los 8 años. Yo me propuse a que yo iba a ser un ciudadano del reino y que las armas del reino son diferentes que las armas del mundo. Entonces yo tuve que hacerme un ciudadano del reino, que mis armas iba a ser la Biblia. Me propuse de esta manera. Yo quería que mis hijos jugaran deportes y lastimosamente solo uno llegó a jugar en la universidad y los demás no jugaron en la universidad. Y ninguno de los 3 pequeños o 2 pequeños les gusta el deporte. Entonces yo tuve que ir a Dios como ciudadano de reino, decir, Señor, la palabra dice en Salmos, David lo menciona en Jeremías, dice que tú en el vientre de nuestra madre nos formaste. Entonces, lo primero que hice fue, Señor, ¿cómo formaste a mis hijos? ¿Qué propósito le diste a mis hijos? ¿Qué dones le diste a mis hijos? Para que así yo fuera a instruirlos como Dios lo hizo, no como yo quería que fueran jugadores de fútbol americano o de béisbol o de softball o que hicieran lo que yo quería,
pero los tenía que instruir en la manera que fueron formados. Lo segundo que hice fue entender que cuando mis hijos yo los llevaba a las clases dominicales o a las clases de ellos, de niños, ellos estaban recibiendo palabra y muchos de ellos recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador en esas clases. ¿Qué significa? Que el momento que ellos recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino a vivir en ellos. Y eso significa que ahora ellos tenían autoridad y voz porque ahora era el Espíritu Santo que hablaba a través de ellos. Entonces, en la Biblia no demuestra que hay un Espíritu Santo pequeño para niños y un Espíritu Santo grande para los adultos. Es el mismo Espíritu Santo. Y entonces lo que yo empecé a hacer es escuchar. Como padre, empecé a escuchar a lo que mis hijos estaban diciendo porque lo estaba tomando como si era el Espíritu Santo que me hablaba mi vida. Ahora, ese fue un gran cambio porque en nuestros hogares hispanos, los niños no tienen voz ni tienen autoridad. Siempre les decimos, cállate, tú que sabes, tú eres niño. Cállate, tú que sabes si esas son cosas adultas. Tienes que irte a otro cuarto. Pero cuando estamos creando a hijos cristianos, debemos de entender como padres que el Espíritu Santo vive en ellos. Y que cuando nosotros no les damos tiempo de escuchar su voz, le estamos... Creo que se nos congeló un poquito, Sí, Rudy. sí, sí. Y ahí está Pero hablando. realmente me gusta Sí. muchísimo lo que decía acerca de la ciudadanía del reino. Ujú. Yo creo que eso es importante, que nuestros hijos tengan en claro que Dios es eterno, tengan la convicción que Dios es eterno, que el mundo cambia, pero Dios no cambia. Ujú. Dice que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Crear ese ambiente de reino en la familia ha de hacer que no se dejen influenciar por la corriente del mundo. Es Ujú. tan fuerte en este momento, ¿verdad? Tania, tú como mujer, que dice, se fue, yo creo que vuelve Sí, enseguida. sí, sí. La mujer sabia edifica su casa. Ujú. Qué responsabilidad más grande, ¿verdad? Creo que aquí viene también el ejemplo que los padres deben inculcar en los hijos, porque muchas veces sí les hablamos, pero en el comportamiento ven otra cosa. Entonces, el ejemplo es muy importante para sentar esas bases de Sí, principios, de verdades, de valores. Y sí. aunque vengan esas influencias tan fuertes cuando ellos van a crecer, ellos no se van a apartar. Esa es una promesa de Dios, ¿verdad? ¿Cuán Sí. importante es el ejemplo, Tania? Sí, estudios demuestran que los niños aprenden más por el ejemplo de por lo que uno dice. Mm, Entonces, como padres, nos lleva a una vida de integridad, de lo que no solamente lo que decimos, de cómo vivimos, amén. de que ellos nos encuentren en nuestra palabra en la mañana, que ellos nos encuentren hablando amablemente, que ellos nos encuentren cuando entra la duda, a dónde ocurrimos. ¿Vamos rápidamente a dejar que el temor entre al lugar o vamos a orar y vamos a declarar las promesas de Dios? Entonces, eso es importante como toda madre, que la mujer sabia, no dice que el hombre es sabio, dice la mujer sabia edifica su casa. Entonces, es crear un ambiente, y si vamos al primera de Pedro 3:5, dice que viene de un espíritu de tener, ser quietas y un espíritu interno que está llena de belleza, que es interno, pasible. Entonces, cuando tú empiezas a tener una relación más íntima con Dios, tus hijos automáticamente van a ver eso y van a querer seguir esos pasos. Entonces, tú creas un ambiente que cuando tus hijos vengan con los problemas del hogar, de la escuela o algo que le aprendieron o algo con el amigo, que ellos van a saber que en su casa van a ser escuchados, que no van a tener temor de decir, mamá, sabes que yo vi a mi amigo que era un niño y ahora se está vistiendo como una niña, porque es lo que están viendo nuestros hijos. Mm, Que entonces podemos tener esa conversación, llevarlos a la Biblia, ayudarlos a entender, hacerles preguntas
en vez de, ay, no andes con esa persona, ay, y que entre el temor porque queremos proteger y queremos controlar. Entonces, pero pasiblemente vamos a ver, ok, vamos a ver qué dice la palabra de esto. ¿A dónde te paras tú? ¿Qué es lo que tú piensas de eso? Porque muchas veces solamente queremos decirles, pero no queremos escuchar sus pensamientos. Entonces no traemos claridad a esos pensamientos que el mundo también está inyectándolos de toda esta confusión y no sabemos por qué no les preguntamos. Entonces es importante que ellos vean ese ejemplo de un ambiente sano, seguro y de confianza, y cuando hay conflicto, que también hay resolución. Porque va a haber conflicto entre mamá y papá, va a haber conflicto entre papá e hijos, mamá e hijos, y que el conflicto no es malo. El conflicto es una oportunidad de fortalecer algo que no está fuerte en el hogar, y que ellos no teman cuando hay un conflicto, pero van a saber, yo sé que Dios está en esto y que va a haber una resolución. Porque muchas veces como latinos nos gusta guardar nuestros hijos de todo el conflicto, y lo que pasa es que no les estamos ayudando a desarrollar sus músculos de cómo resolver conflicto, y cuando van al mundo, a sus escuelas, está lleno de conflicto y no saben cómo, entonces tambalean y solamente siguen la corriente. Entonces es nuestra responsabilidad de crear ese ambiente en nuestro hogar, de dar ese ejemplo y de dar también mucha gracia y misericordia. El hogar debe de ser un lugar a donde se puede cometer un error, a donde pueden caer, porque ahí vamos a levantarnos el uno al otro. No un hogar de perfección, porque la vida de un creyente no es de perfección. El que perfecciona nuestra vida es Cristo, pero nosotros sin Él no somos nada. Y que cuando los niños entienden eso, a través de transparencia, de conversaciones auténticas, entonces los llama más la atención. Wow, yo quiero ser parte de esta familia, porque aunque no tengan las soluciones, ellos van a escucharme, van a escuchar qué es lo que yo estoy viendo, aunque no estén de acuerdo, van a escuchar lo que estoy pensando, pero podemos hablar en un lugar seguro donde no se van a sentir juzgados. Amén, hermoso, realmente el ejemplo es importante, la comunicación, la oración, el estar con ellos, el acompañarlos, la unidad de la familia ha de hacer que realmente fortalezcan los lazos familiares, ¿no? Sí. Y aquel verso que dice, cordón de 3 dobleces no se romperá. Y el Amén. cordón de 3 dobleces abarca a toda la familia, ¿verdad? Amén. Amén. El esposo, la esposa, los hijos y por supuesto Dios en medio. Bueno, Amén. realmente disfruto tanto, yo creo que nunca acabaríamos, es tremendo, tantas cosas que compartir. Pero Tania, ahora no se pueden hacer planes prácticamente de aquí a 5 años, a 10 años. No se sabe. Estamos en las manos de Dios, Sí. pero ¿cuál es la visión? ¿Cuáles los proyectos que tienen para el 22? Sí, pues con Breath of Life, más que todo es nuestro enfoque, y los proyectos ya, pues si permite el Señor, es tener ya conferencias de matrimonio así en grande. Este verano, el Espíritu Santo me dijo, me puso que hiciéramos ya cosas en persona, porque todo ha sido a través del internet. Entonces hicimos Refresca tu matrimonio. Hicimos 3 en inglés y 1 en español, y se llenó y todos quedaron como, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Entonces de ahí ahora ha resultado que para octubre, el próximo mes, vamos a tener Refréscate padre, refréscate mujer, refréscate varón. Esos son los últimos 3 que vamos a hacer en persona. Y después en 2022, primero Dios, vamos a hacer nuestra conferencia en grande para abrirla a todos, para que vengan, porque anteriormente el límite era, teníamos poco cupo, estaba limitado, pero esa es uno de nuestros proyectos. Otro proyecto que tenemos también es, primero Dios, vamos a tener nuestro edificio, porque nosotros somos un recurso a la iglesia en sí.
no solamente a través de consejería, pero con los pastores, edificando las iglesias que están plantando. Entonces, tener un lugar, un edificio donde pueda servir como un recurso, que las personas saben que ahí pueden correr si están pasando un día de ansiedad y de depresión. Vamos a tener personas que les van a guiar, vamos a tener grupos, vamos a tener consejería, vamos a tener charlas, un lugar donde puedan recibir el aliento de Dios a sus sueños. Entonces, eso es otro proyecto. Y número 3, estamos también viendo cómo vamos a empezar a entrenar a pastores y líderes en las iglesias locales de cómo ser las primeras personas de responder a problemas de salud mental en sus iglesias. Entonces tenemos un currículum que puede ser un certificado y estamos trabajando con un instituto bíblico en este momento para que podamos hacer una colaboración con ellos y puedan sacar un certificado después de que pasen estas 6 meses, un curso de 6 meses, a donde qué es salud mental, cuáles son los problemas que vienen con eso, cuáles son, cómo vamos a entrenar a los líderes, pastores de cómo pueden enfrentar esas situaciones y cuándo tienen que ser referidos a un profesional, porque el pastor no debe de ser todo. El pastor no está entrenado en traumas. La mayoría de los pastores no están entrenados en traumas, en otras cosas que pasan, que no están, asuntos que no están resueltos de su niñez. Entonces, hay veces que sí tienen que ser referidos a ayuda profesional como Breath of Life y ser esa colaboración entre el Instituto Bíblico, Breath of Life y la iglesia local, porque mi deseo personalmente es que cada iglesia tenga un cuidado pastoral. Una persona que está encargado de cuidado pastoral. Y no significa el cuidado pastoral solamente al pastor, pero al cuerpo de Cristo. Que saben, esa hermana está entrenada, tiene su certificado, yo voy a ir con ella, estoy pasando ansiedad. Y ella va a saber que sí va a orar, pero también va a tener herramientas para ayudar la parte psicológica de la ansiedad. Y cómo van a ayudarles para que puedan tener aún grupos, que no tienes que ser una consejera para hacer grupos de depresión, donde vengan las personas y encuentren sus herramientas juntas, como dice la palabra, confesar nuestros pecados, orar para ser sanos. Entonces, venimos juntos a hacer eso. Y son algunos planes que tenemos a través de Breath of Life. Grandes proyectos, los felicito. El Señor pone el querer y el hacer. Y Él respalda su obra. Yo estoy segura que realmente aquello va a tener éxito. Los felicito por estar trabajando incesantemente. Tania, ya para ir finalizando, ¿dónde pueden contactarles? Sí, pueden contactarnos. Tenemos en el sitio web, es breathoflifefoundation.info. También es más corto si quieren llamarlos por teléfono, es 949-236-7420. Eso es 949-236-7420. También estamos en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Y ahí también ponemos mucho de lo que estamos haciendo, algunos consejos del día. Ahorita estamos en el mes de la identidad. Entonces estamos poniendo algunos consejos acerca de la identidad y de en verdad de dónde viene nuestra identidad. Entonces, sí, en cualquier cosa que podemos servirles, puede ser a través de consejería o también hay muchas iglesias que quieren en grande venir, que nosotros vayamos a educar su pueblo, a hacer conferencias de matrimonio o de la salud mental. También estamos dispuestos para eso. Aquí estamos para servirles. Hermoso, lindísimo. Sí. Para finalizar, ¿cuál es tu apreciación de la lectura de mi libro? Ay, me encantó tu transparencia. Eso es un valor personal mío, el de nuestra familia y aún de Breath of Life, porque sabemos que nuestro testimonio tiene el poder para traer a otra persona a salvación, traerle esperanza y que sí se puede, como dice su libro. Entonces, para mí esa transparencia de usted compartir sus luchas y que no se quedó en la lucha. Sí, aquí lo tengo, que no se quedó en sus luchas, pero que usó las luchas como una oportunidad para crecer y para que Dios se glorificara en su vida. Y eso es lindo, porque todos pasamos luchas. Es lo que hacemos con la lucha, es a donde Dios va a recibir la gloria o no recibir la gloria.
Hay personas que siguen en sus luchas y siguen en sus luchas y no se las entregan a Dios como una ofrenda para que Él haga algo y la multiplique en su gloria. Entonces, eso para mí fue, no quería dejar de leer el libro. Estaba leyendo y yo, wow, hasta me inspiró tanto en la parte, especialmente cuando construiste tu casa con ladrillos. Eso me inspiró tanto porque yo ahora estoy edificando Breath of Life y el edificio y Señor, miro las finanzas y cómo va a ser. Y cuando yo lo leí, dije, sí se puede, Señor. Si ella lo pudo hacer y tú lo pudiste hacer a través de ella, yo también lo puedo hacer. Entonces, gracias por inspirarme. Y si no has leído el libro, si puedes, me encanta porque es una lectura fácil. Que como que no quieres, hay algunas lecturas que son tan difíciles como que, no, como que me pesa mucho leerlo. No quería parar de leer el libro. Entonces, si no has agarrado tu copia, debes de agarrar tu copia de sí se puede, de sí puedes, porque te va a desafiar y te va a animar que sí puedes seguir adelante aún en medio de tus luchas. Gracias, Gladys, por tener ese valor de contar tu historia para que otras personas aprendan de lo que tú pasaste y cómo Dios se glorificó en tu vida. Amén. Sobre todo eso, cómo Dios se glorificó. Es un Sí. testimonio de la obra de Dios en medio de las dificultades. Él Amén. nunca nos deja ni nos abandona y tenemos tiempos realmente donde disfrutamos. En medio de las pruebas tenemos tiempos para disfrutar de la gracia, del poder, del amor de Dios. Amén. Un mensaje final a todas aquellas mujeres que nos están viendo, Tania. Sí, que en estos tiempos no pierdan su identidad. Su identidad viene directamente de Dios. Cualquier otra cosa es una falsa identidad. Lo que muestra el Internet, Instagram y Facebook y las noticias te quiere robar tu identidad, porque el enemigo sabe qué tan poderosa eres. Porque si tú eres una hija de Dios, estás llena del Espíritu Santo para alcanzar cosas bellas para este tiempo. Fuiste hecha para este tiempo. Dios no se equivocó en cuando Él dijo, mi hija va a estar en esta pandemia y va a florecer en esta pandemia. A Dios no lo agarró de sorpresa. Él te diseñó con tu propósito y lo que estés pasando, cualquier lucha, cualquier batalla, no pierdas tu identidad, no pierdas tu relación con Dios. Te animo que te agarres más de Él como nunca más para estos tiempos, para que agarres las joyas y las armas celestiales para poder combatir los problemas en el mundo en este momento, aquí en la tierra. Entonces, ese es mi ánimo para ti, mi consejo para ti en este día. Y si estás luchando y no puedes salir, busca ayuda. Habla con una amiga que te pueda ayudar y te pueda aconsejar a través de la Biblia. Busca ayuda a través de Breath of Life, aún en tu iglesia, pero no te quedes callada porque el enemigo crece lo que está escondido. El Espíritu Santo y Jesucristo sana lo que viene a la luz. Amén. Algo que me gusta mucho de ustedes, la frase que ustedes tienen es, somos llamados a vivir en la plenitud de Dios y probar un pedazo de cielo aquí en la tierra. Me identifico también con eso. Realmente Dios está presente acá. Dios vive en medio nuestro y podemos sentirlo si acaso lo buscamos. Tania, muchísimas gracias por abrir tu corazón y compartir tantas cosas valiosas a tu esposo. Realmente, bueno, ya no pudo conectarse otra vez, pero ustedes han dejado realmente un mensaje muy claro, muy lindo para todas aquellas personas que van a tener la oportunidad de ver este video. Muchas gracias, Tania. Bendigo el ministerio de ustedes, bendigo sus vidas, su familia, que el Señor les continúe prosperando en todo aquello que les ha llamado a hacer. Muchas gracias y espero que en otra oportunidad nos reencontremos para compartir cosas nuevas que el Señor viene haciendo. Amén. Muchísimas gracias, Gladys, por tenernos. Y hablo también a través de mi esposo, que muchas gracias por contar con nosotros, por darnos la confianza de compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y aquí estamos también para apoyarte, orando por ti, por tu ministerio. Y gracias por lo que estás haciendo para animar a las mujeres que te están escuchando.
Muchas gracias, Tania. Y yo quiero despedir, queridas amigas, dando lectura a un verso bíblico que está en Romanos 12:2. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena y aceptable y perfecta voluntad de Dios. Gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Nos reencontramos en un próximo episodio. Un abrazo para ustedes. Dios les bendiga.